tiempo, a esa temperatura, a un determinado tiempo, esa austenita, que ya está inestable porque está por debajo de la temperatura crítica, empieza a transformarse en alguna estructura. Entonces se puede determinar un punto de esta curva que es el comienzo de la transformación de la austenita inestable en una estructura distinta a la austenita. Este punto se lo puede medir, se lo puede determinar. No tan fácilmente, pero se lo puede determinar. Es más, ya están trazadas las curvas, así que no importa. También puedo medir el tiempo en cual la austenita inestable termina de transformarse, que me va a dar un punto sobre la curva esta, que se llama curva de final, acá está puesto, de final de transformación. Si hacemos esta cuestión a distintas temperaturas, o sea, primero en frío a 721, a 719, etcétera, etcétera, voy obteniendo distintos puntos de inicio de la transformación de la austenita inestable en estructuras distintas. Y también voy obteniendo puntos de final de la transformación de la austenita inestable y me da esta otra curva. Las estructuras distintas que se forman a la austenita están puestas acá. En la zona alta, de alta temperatura, la austenita inestable, que está a un cierto tiempo a esa temperatura, virará de austenita a perlita gruesa. A temperaturas menores, virará a perlita media, a temperaturas menores a perlita fina. Si seguimos descendiendo la temperatura a la cual se mantiene la austenita, aparecen unas nuevas estructuras que se llamará vainita superior o plumosa. Ya acá abajo están las fotos. Y un poco más abajo, vainita inferior o vainita acicular, que se llama. Acá en este diagrama no está puesto. Ya en los diagramas reales sí hay una curva de dureza, un eje de dureza en este punto. Y acá RC significa Rockwell C, o sea, la dureza en la escala Rockwell C. Ustedes ven que a medida que descendemos la temperatura en las curvas de transformación isotérmica, va aumentando la dureza de la microestructura que se obtiene por una transformación isotérmica. Entonces, esta curva es tan sencilla como lo que ustedes están viendo. A esta parte se la llama curva de inicio de transformación, a esta curva de final de la transformación. Hay una curva que está puesta con línea de trazos, que es un 50% de transformación. Realmente nosotros no lo vamos a utilizar, pero les cuento, esta curva se llama 50% de la transformación. A la punta de la curva se la denomina nariz, hasta puede tocar, así se la conoce en la bibliografía, y estas curvas terminan en esta línea de trazo, que es el inicio de la transformación de la austenita en martensita. O sea, cualquier enfriamiento que se haga sin que toquen las curvas, la austenita virará primero a austenita inestable y luego empezará a transformarse en martensita. Acá están 50% de transformación, depende de la temperatura a la que yo pare el enfriamiento, 90% de transformación, etcétera, con una dureza de la martensita del orden de los 64 Rockwell C de dureza. ¿Para qué nos sirve esta curva? Para sacar lo que está un poco más arriba, que es lo que nosotros denominamos velocidad crítica de enfriamiento, que la velocidad crítica de enfriamiento ahí arriba está definida, es la velocidad de enfriamiento de una aleación de un acero que tiene que ser por lo menos tangente a la nariz de la curva para que no obtengamos estructuras intermedias durante un temple. O sea que para sacar la velocidad crítica yo tendría que partir desde la fase austenita, trazar una tangente a la curva
y me va a dar un tiempo, porque esta es una escala de tiempo, en escala logarítmica de tiempo, me va a dar el tiempo que yo tengo que enfriar esa aleación, porque cada aleación tiene una curva característica, para que yo pueda obtener una estructura 100% martensítica durante un temple. Ustedes fíjense que si yo trazara una tangente, me daría por una zona de por acá, más o menos, la tangente a la nariz, o sea que yo tendría que enfriar un macero SAE 1080 en aproximadamente 3 segundos para que su estructura vire de austenita a una estructura totalmente martensítica. Si enfriáramos más lentamente, entramos a las zonas por dentro de las curvas de transformación isotérmicas y obtendríamos distintas estructuras con durezas inferiores. ¿Entendemos esto? Bueno, no contestan, parece que sí. Sí, ¿qué? Bueno, acá les dejo una foto de lo que son las distintas, las estructuras nuevas que les estoy mostrando, que es la vainita acicular. Vainita se llama en honor al metalúrgico que estudió estas cuestiones, que era un francés de apellido Vain, que es el que estudió y desarrolló estas curvas. Esto es lo que se llama vainita acicular. Acicular significa en forma de agujas. Y la vainita plumosa, que parece una plumita de un ave, que tiene esta morfología. Bueno, ahora vamos a ver cómo se usan, con esto vamos a tener un entendimiento un poco más profundo de esta cuestión. Cómo se usan las curvas de los diagramas temperatura, tiempo, transformación, o curva de las S, como le quieran llamar, con las curvas de enfriamiento. Una curva de enfriamiento, ¿qué es lo que es? Una representación gráfica de un enfriamiento de una aleación en el tiempo. O sea, cómo se enfría una aleación desde una temperatura elevada hasta la temperatura del medio de enfriamiento. En este caso vamos a tomar siempre la temperatura ambiente. Entonces, las curvas de enfriamiento y los diagramas de las S comparten las mismas coordenadas, temperatura, tiempo. Aunque estas están hechas para enfriamientos isotérmicos, las podemos superponer y ver cómo las usamos. Y eso es lo que está puesto acá. Tenemos para el acero eutectoide la curva de las S para el acero eutectoide y distintas curvas de enfriamiento que van a corresponder a distintos tratamientos térmicos. Siempre las curvas de enfriamiento van a partir de la fase de austenita estable, o sea, por arriba de la temperatura crítica inferior. Acá tenemos distintas curvas hasta el número 8. Vamos a ver qué significa cada una de estas curvas y cómo se trabaja con esto. La curva número 1 es esta. Corresponde a lo que ya hemos visto, que es un recocido. Ingeniero, disculpe. Sí. Hay un compañero que quiere entrar a la reunión. Listo. Gracias. La curva número 1 corresponde a un recocido. Habíamos visto que el recocido es un enfriamiento, desde un recocido con austenización completa, que es el primero que vimos, que se calentaba un acero por arriba de su temperatura crítica, o sea, hasta la fase totalmente austenítica, y lo enfriábamos muy lentamente. O sea, que en ese caso valía el diagrama hierro-carburo de hierro. ¿Cierto? La estructura que predecía el diagrama era la que nosotros obteníamos al final. Bueno, este enfriamiento en la curva de la S está representada por esta curvita de enfriamiento. Es un enfriamiento en el tiempo, o sea, si este es el tiempo, en escala logarítmica del tiempo, se enfría muy lentamente. Son enfriamientos que se hacen adentro del horno, por lo general. Bueno, acá tenemos
austenita estable. Cuando pasa la temperatura crítica austenita inestable, nada sucede hasta ese momento, se sigue enfriando la austenita inestable. En este punto empieza la transformación de la austenita inestable en productos de transformación. Se sigue enfriando. En este punto termina de transformarse la austenita inestable, que se transforma en lo que predice el diagrama, en perlita gruesa con una dureza Rockwell C de 15. O sea, es una estructura muy blanda, que es lo que nosotros habíamos visto en el diagrama hierro-carburo de hierro. Acá hay una cuestión. Cuando se inicia la transformación, nosotros podemos ver qué dureza tiene, aunque no está trazada la escala de dureza acá, aunque no está trazada, acá podemos ver cuando se inicia la transformación, la primera perlita gruesa que se obtiene tendrá una dureza un poco menor a la de 15 Rockwell C. Cuando termine la transformación, la perlita gruesa que obtenemos tendrá una dureza de 15 Rockwell C. O sea que hay, aunque la diferencia esto es muy pequeña, supongamos entre 13 y 15 Rockwell C, básicamente el error del instrumento. Pero para que tengamos, porque después tengo que explicarle la número 2, hay una pequeña diferencia entre la perlita que se forma al principio y la perlita que se forma al final de la transformación. Pues esto se llama un recocido con autentización completa común y corriente. La curva número 2 es básicamente lo mismo. Empieza la transformación y luego, cuando empieza la transformación, yo puedo saber a qué tiempo empieza la transformación, pues yo traslado este punto a la escala de tiempo y yo sé que ese acero, después de tantos segundos o tantas horas, dependiendo de la escala, de donde estemos tomando, va a empezar a transformarse. Entonces, eso es lo que se hace en los hornos de recocido isotérmico. Empieza la transformación y se mantiene la temperatura en el horno, o sea, no se sigue enfriando, empieza a enfriarse cuando sabemos que cuando llegamos a este tiempo, el horno se lo mantiene a esta temperatura, se lo mantiene. Cuando toca este punto, que nosotros sabemos que lo va a tocar a un determinado tiempo, la transformación ha terminado y la perlita que se obtiene es una perlita homogénea, porque la dureza de la perlita al principio y al final de la transformación es la misma. Estos son lo que se llama recocidos isotérmicos, y esto es lo que se hace mucho en la industria automotriz y en las industrias importantes, los isotérmicos. ¿Por qué? Porque yo necesito programar una máquina automática para sacar viruta, para mecanizar. Y no es lo mismo para las máquinas que haya una variación en la microestructura, por lo tanto una variación en la dureza, que la dureza sea homogénea en toda la masa de la pieza. Entonces yo puedo programar las velocidades de corte de las máquinas de acuerdo a esta dureza que yo obtengo acá, porque sé que desde la superficie hacia el núcleo de la pieza, la dureza de la misma va a ser homogénea. Entonces, esto es lo que llamamos como recocido isotérmico. Acá, si se proyecta, han puesto una dureza de 30 Rockwell C, que me parece, esto le saco de una bibliografía, me parece que está muy cerquita de la de 15, no debería ser tanta la diferencia, pero bueno, está puesto así. Después la número 3, acá les voy poniendo. La curva número 3 es un normalizado. El normalizado, recordemos que era un tratamiento térmico que consistía en calentar un acero por arriba de su temperatura crítica superior, o sea, a la fase totalmente austenítica, y enfriarlo al aire libre. El enfriamiento al aire calmo, al aire libre, produce una curva de enfriamiento con una pendiente un poco mayor. Perdón, acá está la dureza del normalizado.
Yo me confundió, yo pensaba que estaba puesta en esta. Acá está. Que se obtiene una dureza, por supuesto, el normalizado tendrá distintas formas de perlita, desde una perlita más gruesa a una perlita más fina, con una dureza promedio de 30 Rowell C. Y ya le había comentado que el normalizado era un tratamiento que también se lo llama tratamiento de entrega, porque a veces con esta dureza es suficiente, o sea, se puede mecanizar porque no es tan duro y es una dureza suficiente para muchas piezas que vayan a trabajar en algún mecanismo. Con esto ya es suficiente, entonces directamente una pieza normalizada se la mecaniza, aunque ya estamos con valores relativamente medio de dureza, se las mecaniza y ya están listas para su trabajo. Después vamos a ver la curva número, la otra la vamos a ver un poco después, la curva número 7. La curva número 7, la curva número 7 es lo que es el temple, que se llama temple crítico. O sea, austenizamos el material a una temperatura por arriba de la crítica y enfriamos con una velocidad de enfriamiento que es tangente a la punta o a la nariz de la curva de inicio de transformación, o sea que no tenemos estructura intermedia. La austenita inestable, permanece inestable hasta que llegamos a esta temperatura que es lo que yo le puse un poco más arriba en el apunte, como MS, se la conoce a esta línea, o inicio de la transformación de la austenita en martensita. O sea, que durante todo este tiempo sigue siendo austenita y en este punto, o sea, cuando la aleación llega a la temperatura que es a la correspondiente a MS, vira, o sea, se transforma en martensita. O sea, empieza a transformarse en martensita, sigue transformándose en martensita y en este punto, cuando llegamos a la temperatura que corresponde a MF, toda la austenita ha virado, o sea, se ha transformado en martensita con una dureza que está en estos valores. El temple crítico. O sea, que si yo tengo un acero, una pieza hecha con acero SAE 1080 y necesito tener en mi pieza una dureza elevada, yo tengo que enfriar este acero en un tiempo que me predice el diagrama que está por acá. Bueno, esto es lo que llamamos entonces el temple crítico. O sea, un poco más arriba en el apunte les he puesto que MS y MF son características de cada aleación. O sea que cada acero tiene una temperatura de inicio y una temperatura de final de la transformación de la austenita en martensita. Una característica de cada uno de los aceros. Luego tenemos la curva número 6, que es un temple supercrítico. O sea, se enfría con una velocidad mucho más elevada que la de este, o sea, porque no olvidemos que esto es una escala logarítmica, acá un pequeño espacio es mucho en segundos. Y bueno, ustedes me podrían decir que ¿por qué no enfriamos siempre de una manera drástica? Estos son enfriamientos muy drásticos, son tiempos que rondan en los segundos, 1, 2 segundos, no más. Y acá hay una cuestión interesante, porque cuando enfriamos muy rápidamente las piezas, de acuerdo a la morfología que tenga la pieza, o sea, a la cantidad de radios, de curvaturas, chicos, grandes ranuras, etc., es muy peligroso los enfriamientos muy rápidos, porque las piezas se fracturan cuando se las enfría muy rápidamente, sobre todo si tienen una geometría muy complicada. Entonces,
lo que hay que tener mucho cuidado son con estos enfriamientos. Ya vamos a avanzar un poquito en el tema para que lo podamos ver un poco mejor. O sea, claro, lo enfriamos muy rápidamente, listo. Enfriamos en un medio de enfriamiento muy drástico y bueno, tenemos martencitas, sí, pero a veces de una pieza podemos tener 3 o 4 piecitas más chiquititas cuando se fractura. Por eso es importante determinar esta velocidad, que es la velocidad crítica de enfriamiento. Y acá tenemos dos temples, la curva 4 y la curva 5, dos temples incompletos. La curva número 5 empieza la transformación en este punto, se sigue enfriando de acuerdo a esta curva, ¿no es cierto? Y en un punto, esta curva de enfriamiento es tangente a una curva de porcentaje de enfriamiento, porque acá es inicio, acá es final, o sea, acá estaría la curva de 0% de transformación, esta sería la curva de 100% de transformación. En este caso está puesta una curva de 25% de transformación, porque lo podemos dividir en 10 partes de esto, y cada una corresponderá a un porcentaje distinto de transformación. Entonces, la curva número 5 es tangente a una curva, en este caso, del 25% de transformación. ¿Qué significa eso? Acá teníamos autonita estable, acá tenemos autonita inestable. La autonita inestable empieza a transformarse ¿en qué estructuras? En lo que me dice el diagrama. En este caso sería perlita fina. Empieza a transformarse la austenita en perlita fina, sigue transformándose en perlita fina, y en este punto, que justo en este caso coincide con una naricita, pero no importa, es tangente, un 25% de la austenita inestable se ha transformado en perlita fina, con una pequeña variación de la dureza, porque acá empieza y acá termina. En este punto, cuando hace la tangencia en la curva interna, se sigue enfriando la pieza, pero empieza a cortar curvas con menores porcentajes de transformación, lo cual no puede suceder en la realidad, porque sería que la perlita, si nosotros pensáramos, la perlita empezaría a transformarse de nuevo en austenita en un enfriamiento, lo cual no puede suceder. O sea que en este punto se para la transformación de la austenita inestable, o sea, austenita inestable, 25% de la austenita inestable se transformó en perlita fina, y en ese punto se para la transformación. Se sigue enfriando, vuelve a cortar la curva, pero ya no hay ninguna, como les explico, no podemos obtener austenita de perlita en un enfriamiento, se las obtiene solamente en un calentamiento, o sea que acá en este punto se para la transformación, se sigue enfriando, y el 75% restante de la austenita inestable, en este punto se empieza a transformar en martensita, y acá termina la transformación. Entonces, la microestructura de esta pieza que se ha enfriado de acuerdo a esta curva consistirá en un 25% de perlita fina y en un 75% de martensita. Por supuesto que la dureza ya no será la de 64 Rowell C, porque la perlita tiene una dureza bastante inferior, y cuando se mide la dureza, el identador, o sea, la máquina del durómetro, toma un promedio y me dará una dureza promedio entre 64 y 40 Rowell C, de acuerdo a los porcentajes que tenga de perlita y martensita. Nosotros podríamos tener, o sea, estos se llaman los temples incompletos o imperfectos, o sea, pueden ser tangentes a cualquier porcentaje de transformación que están por dentro de las curvas de las S. Bueno, y después lo que me falta es la curva número 8, que es un tratamiento térmico que vamos a ver un poco más adelante, que se llama austempering o vainitizado,
que consiste en enfriar con la velocidad crítica o con una velocidad supercrítica hasta una temperatura. O sea, ¿cómo se hace eso? Se pasa de un horno a otro horno, la pieza. O sea, si acá estamos en 723 grados centígrados, un poquito por arriba, la saco de, por ejemplo, 750 y la paso a un horno que esté en 500 grados centígrados. La mantengo el tiempo que me predice la curva, o sea, hasta acá, y ya de acá la saco, o sea, ya acá terminó la transformación, ya la saco a la pieza del segundo horno, y la estructura que obtengo es una estructura totalmente vainítica, con una dureza de 60 Rowell C. Ya le voy a explicar un poquito más adelante este tratamiento en particular. Esto es lo que se llama austempering o vainitizado. De esta manera puedo tener una estructura 100% vainítica. Bueno, ahí están está toda explicada. Acá les voy a mostrar. Ajá, no se puede abrir el archivo, qué bonito. ¿Y por qué no se puede abrir el archivo? Bueno, más arriba debería estar. Todo está lo mismo. No lo tengo de nuevo, ¿por qué no se abre el archivo? Qué horror. Bueno, no lo tengo puesto en ningún otro lado al hipervínculo. Bueno, la vainita, ¿dónde está esto? Qué bonito. Acero por las construcciones. Creo que está puesto en otra parte del hipervínculo. Bueno, ya aparecerá. Ya cuando aparezca el hipervínculo voy a volver sobre el tema. No sé por qué no aparece no quiere funcionar. No se puede ver el archivo. Listo. Bueno. Entonces, con esto más o menos tenemos visto cómo se trabaja con las curvas de las S. O sea, cómo se diseña un tratamiento térmico de acuerdo a lo que yo estoy queriendo obtener en mi pieza. Entonces yo necesito mecanizar, sacar virutas, hacer ranuras, perforaciones, roscado, etc. Tengo que hacer, o sea, yo compro un acero, eso en las ferreterías industriales, en las proveedurías de acero, y el acero evidentemente tendré que hacerle un tratamiento térmico si yo voy a hacer una fabricación en serie, que está en esta zona, para poder obtener durezas bajas, para poder mecanizar. Ahora, una vez que yo tengo terminada la pieza, de acuerdo al plano que me especificará la dureza final en la pieza, tendré que ver qué tratamiento posterior al tratamiento de inicio y el mecanizado de la pieza para obtener la dureza que yo necesito según mi diseño. Así se trabaja con esto. Bueno, ahora vamos a ver aquí una cuestión que se llaman diagramas de enfriamiento continuo UTE. En este punto, nosotros habíamos superpuesto curvas de enfriamiento con curvas de tratamientos isotérmicos. Entonces, estas curvas, las curvas isotérmicas, están hechas para tratamientos de este tipo, como el vainitizado. O sea que no deberíamos hacer esto, porque son para cosas totalmente distintas. Para eso se construyen las curvas de enfriamiento continuo, que son estas. Acá tenemos para el acero SAE 1080, que es la que está en línea fina, ¿no es cierto?
Y sobre esa curva se construye la curva de enfriamiento continuo, o TE, que es la que está en línea gruesa, que es la que nosotros deberíamos utilizar. Pero hay una cuestión. ¿Por qué podemos utilizar estas curvas? Porque estas curvas, las curvas de enfriamiento continuo, no están trazadas para todas las aleaciones. Están trazadas para algunas de las aleaciones, nada más. ¿Y por qué es seguro usar la curva de las S para el diseño de nuestros tratamientos térmicos? Bien, como podemos ver en este diagrama, la nariz de la curva de las S y la nariz de la curva de enfriamiento continuo está corrida hacia la derecha y hacia abajo. O sea que si yo saco la velocidad crítica de enfriamiento para obtención de martensita de la curva de las S, me daría un tiempo que está en el orden de acá sería 1 segundo, en este caso. Supongamos que sea más o menos que venga por acá la tangente, un poco más, perdón, habría que sacarlo un poco más, sería por acá, supongamos 5 segundos. Y la tangente de la curva de enfriamiento continuo está un poco más a la derecha. O sea que la velocidad crítica que yo debería enfriar es menor que la velocidad crítica que yo obtengo de la curva de las S. O sea que estoy del lado seguro del error, trazando una tangente por acá. Si no la tengo esta curva, trazo la tangente por acá y estoy del lado seguro del error. O sea, estoy enfriando un poco más rápidamente que lo que debería enfriar para la obtención de martensita. Por eso se puede usar la curva de las S para el diseño de los tratamientos térmicos. Eso no vamos a entrar más en detalle porque tiene un montón de estas cuestiones. Con eso es suficiente que ustedes conozcan. Después tenemos la posición, que ha pasado que se ha corrido, posición de las curvas en los diagramas isotérmicos. Hay dos elementos que me corren la curva hacia la derecha. ¿Por qué yo quiero correr la curva hacia la derecha? No olvidemos que lo que le acabo de decir, a medida que la curva se va a la derecha, tengo velocidades críticas menores, o sea, tengo temples menos drásticos, o sea, menos posibilidades de rotura de la pieza. Entonces, tengo dos formas de correr las curvas a la derecha. Una es aumentando el porcentaje de carbono o con la adición de elementos de aleación. A medida que aumento el carbono, las curvas de las S se corren hacia la derecha. Y a medida que le agrego elementos de aleación, también se corren a la derecha. Por eso, los aceros de alto carbono, no de alto, de medio carbono, o los aceros aliados, cuanto más elementos de aleación tienen, más se corren las curvas hacia la derecha, son más fáciles de templar, o sea, de endurecer en un tratamiento térmico, que los aceros de relativamente medio bajo carbono o sin elementos de aleación. Luego tenemos otra cuestión que corre las curvas a la derecha, es el tamaño de grano. Ya les hemos tomado tantas fotos de los tamaños de grano que una misma composición química, de acuerdo a cómo haya sido fabricado la pieza, etcétera, tendrá tamaños de grano más grandes y tamaños de grano más chicos. Eso en los ensayos se mide el tamaño de grano. Los tamaños de grano grandes, a igual composición química, me dan menores velocidades, o sea, corren la curva a la derecha, me dan velocidades críticas menores. Pero ya les he explicado tantas veces que los tamaños de grano grandes no son aceptables debido a que tienen menor tenacidad en la pieza. Bueno, ahora vamos a ver cómo se elimina el calor durante un temple, durante un enfriamiento. Tenemos los distintos factores que influyen. O sea, ¿cómo trazaría yo una curva de enfriamiento? Estas. Las curvas de enfriamiento, ¿cómo trazo una curva? O sea, ¿cómo se hace? Bueno, el medio de enfriamiento. El medio de enfriamiento es el medio por el cual yo le tengo que sacar el calor a la pieza.
O sea, a dónde la coloco la pieza cuando yo la tengo a temperatura de austenización para sacarle el calor. Bueno, acá les he puesto algunos ejemplos de distintos medios de enfriamiento. Salmuera es cloruro de sodio al 10% en agua, polímeros disueltos en agua, mezclas comerciales, sales fundidas, aceite, aire, etc. Y cada uno de estos medios de enfriamiento se los mide por lo que se llama severidad de temple. Acá está puesta una flechita. Los de arriba tienen una mayor severidad de temple, o sea que sacan calor más fácilmente que los de más abajo. Los medios de enfriamiento más drásticos son la salmuera y, por supuesto, tenemos el aire calmo, es otro medio de enfriamiento que tiene una severidad de temple mucho menor. Hay unas curvas que están puestas acá que me muestran los distintos medios de enfriamiento y las curvas de enfriamiento que van dando. El aire calmo y algunos de las soluciones con sal y toda la gama intermedia de los distintos medios de enfriamiento. Acá puesto se dice aire calmo porque también se puede hacer aire turbulento que se enfría con un ventilador, que tendrá una curva de enfriamiento un poco más dependiente. O sea, cuando yo voy a templar, tengo que ver cuál es mi velocidad crítica y si mi velocidad crítica, o sea, va a depender simplemente del medio en el cual yo esté enfriando. Y yo elijo el medio que yo estoy enfriando de acuerdo a la tangente, a las curvas de la Cesi. Y como les he dicho, hay que tener mucho cuidado cuando se elige esto, porque el temple es un tratamiento térmico que se realiza prácticamente al final del proceso de fabricación de una pieza. Por lo general es el penúltimo o el último etapa de la fabricación de una pieza, y la pieza ya tiene un valor de horas hombre y de horas máquina bastante alto encima, y lo podemos llegar a romper. Una pena que no podamos tener una clase presencial de todo esto, pero acá todavía nos dejan para una cantidad de alumnos, pero bueno, tengo una infinidad de piezas rotas durante los tratamientos térmicos en la empresa porque se ha elegido mal o el medio de enfriamiento o la aleación. No nos olvidemos que las aleaciones con curvas de la S más hacia la derecha, o sea, con elementos con una mayor cantidad de elementos de aleación, son bastante más caras que la pieza hecha con acero al carbono. O sea, siempre se buscará un equilibrio entre las dos cosas, porque si no sería cuestión de fabricarse, como le había mostrado en las clases anteriores, con los mejores aceros, pero si la cantidad de piezas que tenemos que fabricar es demasiado elevada, bueno, hay que tener un equilibrio entre estas cuestiones. Bueno, otro de los elementos importantes del enfriamiento de la pieza es la masa y tamaño de la pieza. Pensemos que una pieza, o sea, dos piezas fabricadas con un mismo acero, una pieza chiquitita, se enfriará mucho más rápidamente que una pieza con una masa mayor. Eso también hay que tener en cuenta cuando se hace un temple o cuando se va a elegir un acero para templar. La masa de la pieza, y no solo la masa, sino la forma de la pieza. Por ahí, no sé si dónde está escrito, por ahí, acá se lo puse. Hay la relación que hay entre la superficie y el volumen de la pieza. Las piezas que se asemejan a una esfera son las que tienen menor relación entre superficie y masa, y las chapas son las que tienen, y alambre en este caso, son las que tienen una mayor superficie. ¿Por qué? Porque el calor se evacúa a través de la superficie de la pieza, que es lo que le transmitirá el calor al medio de enfriamiento. Y en el interior de la pieza el calor se transmite por conductividad.
sea, a una pieza mucho más gruesa, le va a costar mucho más el calor transmitirse hacia el medio de enfriamiento que una pieza finita como una chapa. Por ende, será mucho más fácil templar una pieza que semeje a una chapa que una pieza voluminosa. Acá está reflejado lo que les estoy diciendo, cómo varía, en este caso, cómo se transmite el calor en la superficie a medida que nos vayamos adentrando en una sección circular de una pieza. Por supuesto, el núcleo será el que se enfría más lentamente y la superficie será la que se enfríe más rápidamente. Por ende, esto, ¿en qué se va a ver reflejado? En la dureza. ¿Por qué? La superficie se enfriará muy rápidamente, o sea, tratándose de un mismo material, porque es una misma pieza. La superficie se enfriará muy rápidamente y el núcleo se enfriará muy lentamente. No nos olvidemos que acá tenemos una curva de dureza. Acá tendríamos perlita gruesa, acá tenemos una estructura totalmente martensítica, pasando por toda la gama de las estructuras, vainítica y perlita fina, etcétera, etcétera. Por ende, la dureza en la pieza dependerá del espesor de la misma. Acá está, en esta gráfica, para un mismo acero, un SAE 1045, está representada cómo varía la dureza en distintas secciones. En una pieza que tiene media pulgada de espesor, 12 milímetros, 13 milímetros, cómo varía la dureza entre la superficie y el núcleo de esta pieza. Una pieza supongamos para 3 pulgadas de espesor, que sería esta, cómo va variando la dureza entre la superficie y el núcleo. Una pieza muy gruesa, 5 pulgadas de espesor, cómo va variando la dureza. Ustedes fíjense que a medida que la pieza se hace más gruesa, la variación de dureza es menor, aunque obtenemos menor dureza en la superficie, por supuesto, por el efecto de masa de la pieza. Las piezas muy grandes son muy difíciles de templar, porque el calor que contienen, la energía que contienen es muy grande, y eso hace que la pieza no se enfríe, por lo tanto no se temple. Bueno, entonces estas curvas me llevan a este concepto, al concepto de templabilidad. La templabilidad se define cómo varía la dureza entre la superficie y el núcleo de la pieza durante el tratamiento térmico de temple, y se dirá que una pieza tiene una mayor templabilidad cuando esta variación de dureza sea menor, o sea, que la dureza variará poco entre la superficie y el núcleo. Se dice que una pieza tiene más templabilidad cuando varía poco entre la superficie y el núcleo. Acá está representado esto, que esta es la misma curva anterior para un SAE 1045. Fíjense, para una barra de una media pulgada de 13 milímetros, solamente un acero al carbono, un SAE 1045, 0,45% de carbono, la variación entre la superficie y el núcleo es significativa. Acá tenemos para un SAE 1045, para un SAE 5140, un acero con 0,40% de carbono, o sea, la cantidad de carbono entre este y este es básicamente la misma, pero ya tiene como elemento de lesión el cromo, elemento principal de lesión el cromo. La variación de la dureza es prácticamente, en este caso hasta sube, por acá hay un fenómeno que no me quiero poner a explicar si no nos terminamos más, que prácticamente la dureza se mantiene entre la superficie y el núcleo. Si tomamos, por ejemplo, para una pulgada,
Fíjense en la variación de dureza muy significativa en los aceros al carbono, y para una pulgada, que sería en este caso, una variación de dureza prácticamente insignificante. Ese es el concepto de templabilidad, variación de la dureza desde la superficie hacia el núcleo. Tendrán una mayor templabilidad los aceros cuya variación sea menor que los aceros, que otro acero con la misma cantidad de carbono. Por eso los aceros al carbono, que son los aceros más baratos que se consiguen en la industria, son aceros de baja templabilidad. Tienen una gran variación de dureza entre la superficie y el núcleo en un temple. Bueno, para medir esto hay un ensayo que se llama ensayo Jomini, o ensayo de temple en la punta. El ensayo Jomini, ¿en qué consiste? Consiste en fabricar una probeta de 1 pulgada de diámetro y 4 pulgadas de largo. Acá tiene una suerte de una cabecita que ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, mediante este ensayo nosotros podemos medir la templabilidad que tiene este material. En este caso, bueno, acá están viendo el nombre de la empresa, que no lo tendría que haber sacado, pero bueno, no importa. Esto lo hacemos acá en el laboratorio y vamos a ver si este año podemos realizarlo al ensayo con el tema de la pandemia, ya no sé. Pero esto es un acero 4320, cromo molibdeno con 0,2% de carbono. Bueno, entonces se fabrica esta probeta que yo quiero, en este caso, verificar la templabilidad de este acero. ¿Cómo se hace esto? A ver, con la probeta, esta probeta se la calienta en un horno a la temperatura de austenización que me dice que tiene que tener este acero. Se la protege en el horno para que no haya problemas de oxidación superficial, descarburaciones, etc. Por lo general se lo hace con un poco de viruta de fundición de hierro en un recipiente, se la introduce ahí, se la calienta, se la mantiene el tiempo que la norma predice para este tamaño de acero. Está todo estandarizado esto. Y luego se la saca del horno y se la coloca en un recipiente que está acá. Esta que ustedes ven acá es la probetita, para eso es la cabecita, para que cuando yo la meta en esta planchuela no se me la caiga para adentro. Este recipiente tiene un chorro de agua que está estandarizada la presión del chorro de agua, o sea, se mide la altura a la que llega el chorro de agua antes de poner la probeta. Se estandariza la presión, la temperatura del agua y la distancia que hay entre la cara de esta, o sea, la punta de la probeta, y la punta de la boquilla. Está todo estandarizado. Este es un ensayo según la norma IRAM-IAS 500-123. O sea, se saca la probeta del horno, se la pone rápidamente en el dispositivo de temple, se abre la válvula y el chorro de agua pega en esta superficie. Esta parte de acá no se moja, solamente se moja la superficie de acá. O sea, se hace como un honguito, el agüita pega acá, hace como un honguito y no me moja la parte de esta de la probeta. O sea, ese es lo que se llama temple en la punta. O sea que en la punta de la probeta la temperatura caerá muy rápidamente, porque está pegándole el agua. A medida que nos vamos alejando de la punta de la pieza, la temperatura, como se transmite por conductibilidad, va a ir disminuyendo, habrá un gradiente de temperatura hasta la parte de la cabeza de la probeta. O sea que cada sección de la probeta se irá enfriando con una velocidad distinta. Al enfriarse con una velocidad distinta, va a ir cortando la curva de la CS que corresponde al acero que está fabricada en distintos puntos, que es lo que hemos visto acá. Será la nariz de la probeta se enfriará de acuerdo a esto, y a medida que nos vamos adentrando en la probeta se irán enfriando con distintas curvas de enfriamiento, o sea que van cortando en distintos puntos,
Y cada punto tendrá una distinta dureza. Eso es el ensayo Jomini, para medir templabilidad. Entonces, luego, cuando después de haber transcurrido un tiempo que está estandarizado por la norma, o sea, hasta que se enfrió la probeta básicamente, se saca la probeta del dispositivo de temple y se le rectifican dos caras paralelas en esta zona. No olvidemos que la probeta era esta, después se rectificará una cara acá y la cara posterior para poderle medir bien la dureza con el durómetro sobre esta cara. Acá dice zona donde se mide la dureza, se van a ir, esto se pondrá en un dispositivo que este es el durómetro del laboratorio, acá está la probeta Jomini, y se medirá la dureza desde la punta hacia la cola de la probeta. Este dispositivo, como ustedes lo ven tan sencillo, tiene una tuerca, un tornillo que por cada vuelta que da avanza un 16avo de pulgada. Hay otros dispositivos que es exactamente lo mismo, con un paso de rosca de 1 milímetro, o sea que por cada vuelta avanza 1 milímetro. Es lo mismo. Entonces yo empiezo a medir dureza desde la punta hacia la parte de la cabeza de la probeta. En este caso, un 16avo de pulgada. Acá está la escala del durómetro y me va a ir dando los distintos valores de dureza a medida que yo vaya avanzando en el ensayo. Y me da este ensayo, ¿qué es lo que me da? Me da cómo varía la dureza entre la superficie y la parte de más hacia la cabeza de la probeta. Y acá está representado en este pequeño esquema la templabilidad de 3 aceros distintos con la misma cantidad de carbono, pero distintos elementos de aleación. Cromo molibdeno, cromo níquel molibdeno. Fíjense, 0,40% de carbono en las 3 aleaciones. Hola, Juan. Bueno, disculpen. Volviendo al tema, entonces, 3 aleaciones distintas con el mismo porcentaje de carbono. Fíjense un detalle. La dureza en la punta es la misma para las 3 aleaciones. ¿Por qué? Porque la dureza máxima que se obtiene en un temple, en un temple de una pieza, depende del porcentaje de carbono, no de los elementos de aleación. Los elementos de aleación me dan templabilidad, mantenimiento de dureza a través de la sección. La dureza máxima obtenida en un temple solamente me la da el porcentaje de carbono. Cuanto más carbono tiene, ya les muestro la curvita de la clase pasada, se puede obtener una mayor dureza. Eso está más arriba. A ver si lo encuentro. Dureza en un temple depende la dureza en la superficie solamente del porcentaje de carbono. 0,45% me dará una dureza que según esta curvita andará en los 60 Rowell C y así sucesivamente. ¿Se acuerdan que obteníamos dureza máxima en 0,8% de carbono? Luego estaba el fenómeno de lo que conocemos como austenita retenida, por eso la dureza ya sea paisa, no sube la curva, seguirá constante hasta 1,7% de carbono.
¿Mm? La dureza en la superficie únicamente depende del porcentaje de carbono, no de los elementos de aleación. Ahí estaba lo que necesitaba recién. ¿No? Bueno, entonces el ensayo Jomini, yo realizo 3 probetas Jomini, hago 3 ensayos y me darán esta variación de la dureza para cada una de estas aleaciones. Entonces, de acá rápidamente nosotros podemos ver cuál es la aleación que tiene más templabilidad, que corresponde a esta. ¿Por qué? Porque la dureza entre la punta de la probeta y la parte de la cola de la probeta es la que tiene la menor variación y esta será la que tiene la mayor variación. Entonces, el 4340 es un acero con más templabilidad que el 5140 y este está en el medio. ¿Entendemos eso? Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos a ver, acá está explicado lo que le acabo de decir, el porcentaje de carbono. Ahora vamos a ver a qué se llaman bandas de templabilidad. Los aceros, cuando se fabricarán según una norma. Yo quiero fabricar 4320, por ejemplo, y la norma me dice que tiene que tener una composición química que ande de acuerdo a esto que está acá. Si ustedes se fijan, hay una variación en el porcentaje de carbono y de cada uno de los elementos de aleación, como el cromo, el níquel y el molibdeno. 0,17, 0,22, etcétera, etcétera. O sea, estamos fabricando algo, no es algo, no podemos hacer una cosa tan precisa de sacar todos los aceros con la misma composición química. Entonces, para trazar lo que llamamos banda de templabilidad, se ha hecho ensayos, o sea, se han fabricado tanta cantidad de este acero en el mundo, donde se han tomado los promedios de los promedios de los promedios de los aceros que están en el mínimo de lo que predice la norma. O sea, se han tomado promedios de acero que tienen 0,17% de carbono, 0,40 de cromo, 1,65 de níquel, 0,20 de molibdeno. Y se ha trazado curvas Jomini con estos porcentajes. Luego se han tomado coladas que están en el máximo de la composición química, con 0,22, 0,6, 2%, 0,3%. Y se ha trazado curvas Jominis para cada uno de estas composiciones químicas. Y obtenemos lo que se llama una banda de templabilidad. Esta corresponderá a al máximo porcentaje de carbono, y esta de carbono y de elementos de lesión, y esto corresponderá a los mínimos porcentajes de lesión. Entonces, esto me da una banda. O sea que cuando yo, en este caso de la probeta que hemos visto acá adelante, yo necesito esta probeta. Yo necesito saber si esta probeta es realmente un 4320, su curva Jomini, su curva de templabilidad, debe caer dentro de la banda de templabilidad. Acá, este es el ensayo real que se ha hecho para esta empresa. No sé si logran apreciar la curvita amarilla. ¿La pueden ver? Sí. La pueden ver. O sea, esto es un ensayo real. Yo tengo mi banda, que me la da la norma, y luego la que yo trazo en el laboratorio. Que ustedes se fijen que este acero que dice ser realmente cae fuera, en gran parte cae fuera de la curva, fuera de la banda de templabilidad. O sea que si yo he diseñado
una pieza que tiene que tener, supongamos, una dureza de, supongamos, 25 Rowell C a una distancia del extremo de 25 milímetros, y yo la fabrico con este acero que yo acabo de comprar, nunca me va a cumplir con esa condición. Por ende, las piezas que yo fabrique con este acero no van a servir para las cuestiones de diseño que yo haya previsto. A ver. Y bueno, con eso terminamos el tema de la templabilidad. Esto está un poquito más adelante, les muestro. En los aceros para construcciones mecánicas, en las normas IRAM, están trazadas todas las bandas de templabilidad para todos los aceros comerciales que se pueden conseguir. Y luego, por supuesto, en los laboratorios se trazan las curvas Geometry, los laboratorios que tienen para hacer este tipo de ensayo, en este caso nosotros. Bueno, y el tercer ítem para la eliminación del calor es lo que llamamos características superficiales de la pieza. Como sabemos, como dice acá, el calor se elimina a través de la superficie de la pieza. Entonces, es muy importante que la superficie de la pieza me transmita el calor hacia el medio de enfriamiento, el medio de temple. Acá hay unas cuchillas de unas troceadoras de las cañas, de las máquinas integrales de caña, para cosechar caña. Fíjense estos valores que están anotados, 47, 48, 43, 45, 30, menores, etc., son valores de dureza que se han tomado en la superficie de estas piezas. Fíjense en este caso, 27 en estas zonas, 45 en estas zonas, 49 en estas zonas. Hay una gran variación de la dureza en la superficie de la pieza. Y eso, una de las tantas de las causas que puede ser, o porque se haya formado una costra, que es la que ustedes pueden ver acá, se haya formado una costrita, porque la pieza ha sido introducida dentro de un horno, ha sido calentada a la razón de 800 grados centígrados, y se la ha tenido que mantener un tiempo de acuerdo al espesor de la pieza. Recuerdan que era media hora por pulgada de espesor. Y durante ese tiempo se ha oxidado superficialmente, se ha descarburado probablemente la pieza o haya sufrido algún otro fenómeno. Y cuando la hemos templado, o sea, la hemos metido en el medio de temple, hay partes que se han enfriado más rápidamente que otras. Conclusión, hay una variación importante de dureza en la pieza. En este caso, estas cuchillas se enfrían o sea, no se les introduce en un medio de temple, sino se les apoya en la parte superior e inferior un enfriador de cobre refrigerado. O sea, son como una mordaza de cobre. El cobre es un muy buen conductor térmico. Se las aprieta para que no se doblen, no se alaben. Entonces se le saca calor mediante estas mordazas de cobre refrigerada con agua. Por supuesto, a las cuchillas no le da el agua, pero al cobre se lo enfría rápidamente. Entonces le saca calor rápidamente y las templa. Pero en la mala condición superficial de las cuchillas me ha dado esta variación en la dureza. Por ende, su desempeño en la práctica es deficiente. Acá hay un clips. O sea, ya les explico alguna vez que siempre que se saca una fotografía y no tenemos una referencia para de la pieza, le puesto esto para que tengamos una idea del tamaño que tiene la cuchilla. Bueno, entonces, la condición superficial de la pieza es muy importante durante el enfriamiento porque si no produce este defecto. Dureza menor de 30, dureza hasta 48, si es mucho, casi 20 Rowell C de dureza en distintas partes de la probeta, lo cual da, como le decía, un desempeño deficiente en la vida real. Y acá tenemos
que es lo que se usa para la protección superficial de las piezas cuando se las calienta en los hornos. Hay hornos especiales donde se puede poner atmósfera de nitrógeno o hidrocarburos disociados para que haya monóxido de carbono o dióxido de carbono en la atmósfera del horno. También se las puede proteger, como les decía hace un rato, a las probetas Yomini se las introduce dentro de virutas de fundición de hierro. Se las pinta con pintura con partículas de cobre. Se las calienta en recipientes que tienen sales líquidas. O sea, hay un montón de métodos para la protección superficial de las piezas para que no suceda eso. Por supuesto, se elegirá el que más convenga a la empresa y a la morfología que tenga la pieza. Ahora vamos a ver otro tratamiento térmico, creo que con esto vamos a terminar la clase de hoy, que es el revenido. El revenido es un tratamiento térmico que consiste en calentar una pieza que ha sido templada a distintas temperaturas. ¿Por qué se hace eso? Porque la microestructura que se obtiene en el temple, que es la martensita, es una microestructura muy dura. Al ser muy dura, es muy frágil. Por eso, en la mayoría de las veces que se templa, digamos, arriba del 90 y tanto %, se debe realizar un revenido después del templado. Este revenido, ¿en qué consiste? Bueno, acá está en el diagramita, entonces, el esquemita sencillo este que les hice. Temple, calentamiento por arriba de la temperatura crítica, homogenización, enfriamiento drástico, de acuerdo a la lesión en el medio de temple. Al poco tiempo, o sea, no debe pasar mucho tiempo entre el final del temple y el revenido, porque acá se generan enormes tensiones, yo ya les he explicado, por la formación de la martensita, etc. No debe pasar mucho tiempo entre este punto y este punto, y se debe revenir. O sea, el revenido consiste en calentar la pieza a una temperatura por debajo de las temperaturas críticas y enfriarla relativamente lenta, no importa, porque no hay transformación de fase. O sea, ¿a qué temperatura debemos calentar la pieza? Es la cuestión. Si yo necesito que mi pieza templada y revenida sea dura, se debe calentar a temperaturas bajas. Si yo necesito que mi pieza templada y revenida sea tenaz, se debe revenir, o sea, se debe calentar a temperatura más alta. Cuando más alta la temperatura, ¿qué es lo que hago? Al calentar una pieza templada, yo le doy posibilidad a los átomos de carbono que están retenidos en la estructura de la martensita a liberarse. Por ende, la martensita, al liberarse de átomos, se distensiona. Por supuesto que pierde dureza la martensita, ¿no es cierto? Pero gano en tenacidad. Una martensita pura, tal como yo tengo de un temple, como le digo, es una estructura demasiado frágil, parece un vidrio. Cualquier pequeño golpe, carga, etcétera, etcétera, la despostilla o la rompe o la fractura la pieza. Por eso le digo, elevada dureza, temperatura de calentamiento baja, ¿para qué? Para que la martensita libere pocos átomos de carbono, pero se distensiona. Si yo necesito tenacidad, revenidos altos. Eso es lo que significan todas estas curvitas, y esto está explicado acá. La estructura que se obtiene después del revenido se llamará martensita revenida. Y acá les voy a mostrar, espero que funcione el hipervínculo. Así, ahí está. Este sí ha funcionado. Acá tenemos 3 bulones. Acá no está puesto, en esta foto no me he dado cuenta de ponerle el testigo. Pero estos bulones tienen aproximadamente 30 centímetros de alto. O sea, son grandes.
Bueno, se le realiza el ensayo de dureza de estos bulones y más o menos acá están los valores que se les pueden medir a estos bulones. Y acá está la martensita revenida. ¿Se acuerdan que la martensita era como un haz de pajitas? Bueno, cuando yo las revengo a la martensita, estas pajitas se empiezan a romper y forman esta estructura que es muy fina. Si ustedes se fijan, ya me lo voy a dar un poco más de gas de esto. Fíjense esa estructura muy fina de pequeños carburitos, esto blanco de ferrita, porque el acero es 0,4% de carbono, no es el eutectoide. Se forma esta estructura muy fina que se la conocerá como martensita revenida. Martensita revenida se le puso a la empresa. Acá hay distintas fotografías. Esto es lo como ve la clase que viene. Esta es la clase que viene. Bueno. Entonces, sabemos que después de un temple se debe revenir una pieza a una determinada temperatura de acuerdo a lo que la dureza y las propiedades mecánicas que yo necesite en la pieza. Acá está reflejado en esta curva temperatura, dureza, temperatura, cómo cae la dureza con la temperatura, cómo cae la dureza con la temperatura del revenido. O sea, yo parto de 60 Rowell C, una pieza templada, y la revengo a distintas temperaturas y veo que, por supongamos, a 1200 grados Fahrenheit, que son 600 grados centígrados más o menos, su dureza cayó aproximadamente a 30 Rowell C, a la mitad. Y acá está la curva de tenacidad. Recuerden que la tenacidad es el área por debajo de la curva sigma epsilon de tracción, o sea, la capacidad de absorber energía de una pieza a un golpe. Fíjense que a medida que yo revengo, o sea, hago revenido, caliento la pieza, la tenacidad aumenta. Pero hay un rango donde yo pierdo dureza y pierdo tenacidad, que está en el orden de acuerdo a la lesión entre 200 y 400 grados centígrados. Donde yo pierdo dureza y pierdo tenacidad. O sea que no se debe revenir. Este rango depende de cada lesión. Eso está también en las tablas, que no se debe revenir en este rango, porque pierdo las dos cosas. O sea, yo revengo para obtener tenacidad y resulta que o sea, pierdo dureza y pero tenacidad no me conviene. Y después, de acuerdo a la lesión de los 400 grados centígrados, la tenacidad aumenta drásticamente. Este rango está, como le digo, indicado para cada aleación. Será 250, 300, depende de la aleación. Eso está indicado. Pero hay que tener en cuenta esto cuando se va a realizar un revenido. Bueno, acá está explicado estas cuestiones. Y esto es lo que le quería mostrar hace rato, espero que te funcione. No se puede abrir. No sé por qué le ha pasado al archivo. No importa. Lo que están todas estas curvas para cada una de las aleaciones en la norma. Acá hay una nota de lo que se llama fragilidad al azul o fragilidad al revenido. Acá les explico que para ciertos aceros que tienen elevado porcentaje de cromo y níquel, aceros inoxidables básicamente, cuando se los revina en este rango de temperatura, hay que enfriarlos rápidamente. Yo les había dicho acá arriba que el enfriamiento en un revenido no importaba la velocidad, porque no hay una transformación de fase. O sea, no importa si lo enfrío muy lentamente o muy rápidamente, porque no hay ningún problema al respecto. Pero resulta que para estos aceros, que son de elevado cromo y níquel, aceros inoxidables, si yo los caliento en este rango y los enfrío lentamente, se fragilizan. Es una cuestión muy parecida a la que está arriba. Es una nota de curiosa nada más, porque por ahí alguna vez alguien me preguntó qué es lo que significaba la fragilidad del azul, y bueno, es eso. Se llama azul por la temperatura, por el color que se forma, que ya les voy a mostrar un poquito más abajo.
Y acá tenemos distintas curvas de revenido que muestran cómo varía la dureza con las distintas temperaturas de revenido. O sea, la mayor pérdida de dureza se produce a los pocos segundos de iniciar el revenido. Bueno, y solamente eso, no vamos a entrar más en detalle. Solamente eso lo muestra esa curva. Y acá hay lo que conocemos como lo que se llama de dureza secundaria, que se da en algunas aleaciones en especial, muy específicas, que por supuesto se las compra de tal manera, que es lo que se llama dureza secundaria. Esta es una curva de revenido de este tipo de aleación. Fíjese en este caso que se obtuvo una dureza en el temple del orden de los 65, entre 63 y 65 Rowell de dureza. Cuando se hace el revenido, cae la dureza tal cual lo predice la curva, y para esta aleación en particular, a los 500 grados centígrados, un poquito más de temperatura de revenido, hay un enorme aumento de la dureza, llegando prácticamente a la dureza que se obtuvo en el temple. Pero la microestructura que hay acá es muy distinta a la microestructura que hay acá. Acá tenemos martensita y acá tenemos martensita revenida. La martensita revenida es una microestructura mucho más tenaz que la martensita. O sea, estos aceros tienen esta característica tan particular de dar una muy elevada dureza con una microestructura de revenido muy tenaz. Son aceros especiales y se los compra como aceros con dureza secundaria. También se lo dejo explicado ahí. Y lo que le decía, acá viene lo que es una guía de temperatura. Por eso viene lo que es la fragilidad al azul. Acá en esta columna están las distintas temperaturas para las que se llama forge, o sea, las temperaturas de calentamiento, que la gente que trabaja con estas cuestiones la tiene muy clara la cuestión. Y las distintas temperaturas, o sea, con cada temperatura de calentamiento del acero, el acero irradia un distinto color. Acá tenemos el rojo naciente, que empieza a los 600 grados centígrados. Por debajo de los 600 grados centígrados, el acero no brilla, simplemente tiene el color de la pieza. Por arriba de los 600 grados centígrados, el acero empieza a emitir color. Y acá están los distintos colores que emite el acero de acuerdo a la temperatura a la que se caliente. 1200 grados, blanco. El acero ya está cerca del punto de fusión. Y acá están las distintas variaciones. La gente que fabrica cuchillos lo tiene muy claro a esta cuestión, con solo verlo, sabe a qué temperatura están trabajando el material. No nos olvidemos que a los 720 y tantos grados, 723 grados centígrados, un poco por arriba, empieza la transformación de fase alfa-gamma, o sea, que cuando empieza a andar por estos colores, el acero se transforma de magnético a no magnético. Bueno, eso para que le interese, después lo podemos ver, me ven acá en forma particular en el laboratorio, lo podemos ver en detalle. Y acá del otro lado están las temperaturas de revenido. A medida que calentamos un acero, el mismo empieza a tomar distintas temperaturas, distintos colores en la superficie. Y fíjense que arriba decía fragilidad al azul, o sea, cuando el acero se calienta, se pone azul, empieza a ponerse una tonalidad azul en la superficie, estamos calentando en este orden de temperatura. Y después va al revés de la otra, por supuesto. Esta la gente, como ustedes desgraciadamente les ha tocado toda esta cuestión y encima no tenemos taller, pero cuando me estaban mecanizando piezas en el taller, los chicos empezaban, aprendían el tema del mecanizado de las piezas. Por ahí sacaban viruta con una demasiada velocidad de corte, lo cual generaba mucho calor en la pieza y en la punta de la herramienta,
y la viruta salía azul o marrón. Fíjense en las distintas. Entonces eso me está diciendo que yo estoy mecanizando a muy alta velocidad y estoy destruyendo la punta de la herramienta. Los distintos colores que genera el acero cuando se lo calienta. Bueno. Y con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Alguien había quedado? A ver. Sí, alguien había quedado en venir a ver algunas cuestiones en el laboratorio, así que si se llegan, lo que tengan interés, vamos a ver el tema Sí, ingeniero. Yo con lo el compañero. que les interese, lo que tengan alguna curiosidad al respecto, se llegan, vamos a estar en el laboratorio, hasta dentro de un rato, ¿En dónde queda el laboratorio? en el tercer piso del bloque de mecánica. Del Somos bloque los 3. únicos que estamos acá, así que no hay nadie, estamos tú y yo nomás. Así Bien, que se llegan y así les muestro la cuestión. A los que tengan interés, no tengo problema, los atendemos acá. Para pasar bien. pasan por la policía y le van a tomar la temperatura, le van a anotar toda la historia y después se llegan por el laboratorio. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pregunta ahora, si no calle para siempre. A mí me quedó la duda de cuál sería la diferencia entre el revenido y el recocido. Bueno, bien la pregunta, porque con eso lo corro de los exámenes. El recocido es un tratamiento térmico para ablandar un acero. El revenido es un tratamiento térmico para ablandar un acero que ha sido templado previamente. Cuando se habla de revenido, cuando vos me hablas de revenido, yo supongo que el acero ha sido templado previamente. Porque es una confusión muy común en la Claro, industria. en cuanto al Dice, el proceso acero ha del sido mismo. revenido. El revenido si el acero ha sido templado, si no, no es revenido. Si no, si yo he recalentado un acero en una máquina herramienta, en una rectificadora, lo que sea, y el acero no ha sido templado, el acero ha sido recocido, no revenido. Los dos producen el mismo efecto, un ablandamiento, pero el revenido se refiere a un acero templado. ¿Está? Bien, ingeniero, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene. El que quiera venir por el laboratorio, se llega, algo vamos a ver. Que tengan buen día. Bueno, nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.